Bueno, lo hemos comentado, lo hemos analizado durante esta jornada. Manuel Pellegrini logró su primera liga en Europa dirigiendo al Manchester City. Además, se transforma en el primer técnico no europeo en ganar el torneo de Inglaterra. Sin duda, todo un hito para la carrera del ingeniero. La historia, en todo caso, del técnico chileno no comenzó nada fácil. Son más de 25 años ya de carrera que queremos conversar. Para eso nos acompaña en CNN Chile Pablo Pellegrini, hermano del entrenador chileno. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Sebastián. Muchas gracias por invitarme. Pablo, contento me imagino que estará en la familia. ¿Has podido hablar con tu hermano ya? Mira, muy contentos, todos felices. La verdad, Manuel, el más contento, y estamos nosotros principalmente feliz por él, digamos. Sí, claro. Porque la verdad es que se merece un triunfo como el que ha obtenido, y este triunfo indudablemente lo merece todo el equipo. Claro, también. Pero es todo un logro para... Es como la guinda de la torta, es una carrera que ha sido bien larga y que ha tenido de las buenas, digamos, como esta, pero también de las malas. Altos y bajos, exactamente. Sí. Y yo creo que ese es un ejemplo que... Y por eso yo creo que en general la gente se pone tan contenta, digamos, porque es un buen ejemplo de resiliencia, de saber sobreponerse a las derrotas. Sí. Porque no existe un camino sin derrota, digamos. O sea, es parte de la vida. No existe la persona que no haya sufrido momentos de pena y dificultad y saberse sobreponer. Yo creo que Manuel es un buen ejemplo y yo creo que eso es lo que lo pone más contento a la gente. Y su hermano, en ese sentido, él tenía claro que este camino, y me quiero remontar así como ya a los inicios de su carrera como técnico, él tenía claro hacia dónde quería apuntar como técnico. Quería en esa época ya tener objetivos de altísimo nivel, de primera línea a nivel mundial. ¿Se proyectaba de esa manera? Yo creo que a diferencia de nosotros como familia o en general, hace muchos años el mundo era distinto. Sí, claro. Entonces, hoy día, pero Manuel tenía una información que era su mentor, que en el fondo que era Fernando Riera, que le contó cómo era la cosa en Europa, pero esa información no la teníamos todos los demás, por lo tanto para la familia, sobre todo para el papá, siempre le decía a Manuel, saca una carrera, y para todo el mundo sacar una carrera es difícil. Imagínate estar estudiando mientras estás concentrado. Sí. Entonces, sacar la carrera de ingeniería no es fácil y Manuel se tuvo que esforzar mucho en eso, porque en el fondo tenía que cumplir ese compromiso que había adquirido con que él iba a ser futbolista, pero que iba a sacar su carrera como ingeniero. Y durante todo el tiempo que estuvo en Chile trabajamos juntos y compartíamos oficina, pero en el fondo Manuel siempre estaba orientado a su carrera, a pesar de que nosotros no sabíamos lo que podía llegar a ser. Claro. Pero él sí lo tenía muy claro, y ese es el valor que tuvo, el valor de con un alto costo familiar, el valor de decidirse de partir, ir a Ecuador, después pasar a Argentina, porque él sabía que de Ecuador podía pasar a Argentina. Hizo el camino largo, en definitiva, Manuel Pellegrini. No tomó atajo en ese sentido, sino que... Yo creo que era el camino posible. Claro, también. Era el camino posible el que le da una apertura, porque ganando un título en Ecuador pasó a tener una oportunidad en Argentina, que es una plaza difícil. Sin duda. Y de ahí él sabía que teniendo éxito en Argentina podía pasar a Europa. Y hizo la estrategia y el plan y su proyecto y su sueño que él tenía, lo desarrolló, y esa es el gran valor que tiene. Pero usted, yo creo que dio con una palabra clave, la resiliencia, ¿no? El aceptar la derrota como parte del proceso, pero que en definitiva no significa retroceder, sino que es parte del avance también. Yo creo que es importante cuando el gran ejemplo que nos da es que en el fondo, cuando uno está convencido de algo y lo quiere y es su sueño, no importa que te vaya mal. Porque en el fondo tú estás de acuerdo a lo que tú crees, en lo que tú piensas y en lo que tú eres. Entonces, en el fondo, la persona tiene un norte y es el que busca, y aunque le vaya mal, no desiste, porque es parte del proceso. Desde un punto de vista un poco más íntimo de lo que usted puede conversar con su hermano, de cómo se trata el tema a nivel familiar, en esa intimidad, me imagino que hubo momentos malos. Por ejemplo, el paso por Real Madrid, pese a que es el objetivo que quisiera todo técnico, probablemente, llegar al club más importante acaso en el fútbol mundial, no le fue bien, no logró el título. Entonces, en definitiva, eso para él también debe haber sido bien choqueante, puede haber sido muy frustrante quizás, pero no sé cómo lo vio usted en ese momento, cómo vio a su hermano en esos momentos de derrota. No,
no creo que haya sido una derrota. Manuel estaba súper tranquilo siempre mientras estuvo en el Real Madrid. Fue uno de sus objetivos principales llegar a entrenar al Real Madrid. Y estaba muy feliz y muy contento, y él sabía que esas cosas podían suceder, digamos. El Real Madrid es una institución enorme, con una cantidad es un club muy grande. Entonces hay distintas opiniones. Entonces si no querían esperar o querían tener algo distinto, pero Manuel obtuvo el puntaje más alto que hay en un campeonato. No, fue tremenda campaña, pero en el Real Madrid, con ese nivel de exigencia, si no se logra el título, se consideran quizá pasos en falso. Por eso se lo pregunto cómo lo tomaba él, porque... No, él lo tomaba con toda tranquilidad, y yo creo que el Real Madrid se equivocó en el punto de vista de que el concepto de Manuel es que él toma un equipo para hacer todo un proceso. Rápido, no es una cosa que se vean los resultados a largo plazo, pero sí en el fondo es un proceso, y eso es... En alguna oportunidad lo criticaron porque se había ido al Málaga después del Real Madrid. Y para él no podía ser una crítica, porque ese era su proyecto. Y eso lo hizo en Ecuador, lo hizo con San Lorenzo, lo hizo con Villarreal, lo hizo después con el Málaga. Y vaya que le ha dado resultado, digamos. Es que él dice, esta es la estrategia de fútbol que hay que hacer, y eso demora un poco de tiempo, y él está convencido y ese es el mérito también como director técnico, de saber convencer al equipo, al grupo humano, que muchas veces son estrellas, del objetivo final, de jugar en equipo. Estamos en una jornada de éxito, sin duda, para Manuel Pellegrini, pero yo quiero volver un poco más atrás, Pablo, a esos momentos también malos, porque yo creo que de ahí se sacan lecciones importantes, y creo que esas lecciones se reflejan en definitiva en lo que ha hecho Manuel Pellegrini en el último tiempo. ¿Cómo tomaba él, teniendo esa visión de largo plazo, esos procesos, ¿no?, la mirada puesta en objetivos súper altos a nivel mundial, cómo recibía él las críticas que surgían acá en el ambiente local? Por ejemplo, cuando pierde con Universidad Católica los títulos del 94-95, teniendo también un equipazo, con un juego que era súper atractivo, con una dupla como Gorosito Acosta que era extraordinaria. ¿Cómo recibía él el ambiente, el entorno? Mira, yo creo que lo de Universidad Católica efectivamente fue una situación difícil, un momento difícil para él. Se vio frustrado por una situación muy particular que se dio en esos campeonatos. Sí. Y yo creo que a él le impactó muchísimo, o sea, pero igual es lo que te decía antes, digamos, o sea, él tenía la fortaleza y la entereza suficiente para sobreponerse. No es que no te lleguen las cosas, yo creo que mucha gente lo ve como muy circunspecto a Manuel, porque ha aprendido a no prenderse, digamos, a no salir inmediatamente con una respuesta. Sí. Porque la verdad es que uno muchas veces en la vida dice las cosas sin pensar y se equivoca en lo que dice y después lo trata de arreglar, y eso es común. Entonces, cuando tú estás permanentemente sometido a un desafío que a veces es a mitad de semana, todos los fines de semana, te vas aprendiendo a controlar y a guardarte las cosas. Por otro lado, Manuel le tocó estar a veces sin la familia, entonces se acostumbra a guardarse las cosas para adentro, pero yo me doy perfectamente cuenta cuando él sufre por las derrotas, o cuando él está triste porque las cosas no han salido como se esperaba para el equipo. Sí, y en esos momentos más duros, ¿en qué se refugiaba Manuel Pellegrini? Mira, la familia ha sido, y sobre todo Carmen Gloria, su señora, ha sido un baluarte, una familia muy unida, que se tiene mucho... que tiene en el fondo, apoya a Manuel 100%, nosotros también como hermanos. Ahora la tecnología nos ha ayudado mucho, porque el WhatsApp es cotidiano e instantáneo. Sí. Entonces uno ayuda a estar más cerca. Y no es como cuando él se fue recién a los primeros años, que ahora ya es fácil de llevar, más llevadero. Sí. ¿Hubo momentos de duda en su hermano, cree usted, en esos inicios? Después de haber descendido con la Universidad de Chile, después de lo que sucedió en la Universidad Católica, pese a que logró la Copa Interamericana, y eso fue un título, el único título internacional que tiene hoy día la Universidad Católica en su vitrina, lo alcanzó con Manuel Pellegrini. Pero ¿lo notó usted en algún momento de duda? Jamás. ¿Nunca? Nunca. O
sea, Manuel se sentía muy realizado en lo que estaba haciendo y entendía que era parte de una situación. Muchas veces, yo a veces le comentaba pero si esa es y me decía, pero si esa es el alma del fútbol. El alma del fútbol es que pasen esas cosas, digamos, o sea, que en 10 minutos te den vuelta a un partido. Sí. Entonces eso es lo que lo hace tan atractivo, tan interesante, que la gente se involucre tanto en el tema y se detenga tanto, porque si no, no tendría sentido el asunto. A veces uno piensa que el árbitro comete alguna cosa poco objetiva, y es parte del sistema, es parte del equipo, del fútbol, digamos. Claro. Sí. ¿Y en qué se inspiraba Manuel Pellegrini en esos inicios? ¿Cuáles eran sus fuentes de inspiración? ¿Era muy estudioso, por ejemplo? Bueno, Manuel siempre ha sido muy estudioso, muy aplicado, y le gusta mucho leer, y yo creo que se cultiva mucho en la lectura. O sea, el tema de la lectura para él es una cosa permanente, porque yo creo que eso te ayuda a concentrarte y a mantener un foco. O sea, no estar, porque a él se retira un poco de la cresta a la ola, digamos, o sea, de estar como siempre. Trata de mantenerse un poco reservado. Ahora, Fernando Riera, ya lo decía usted, fue su gran fuente de inspiración para comenzar una carrera de técnico, ¿no? Sí, Manuel le tenía una gran admiración, sí. ¿Qué cree usted que tiene Manuel Pellegrini de Fernando Riera, conociéndolo a la distancia, quizás probablemente usted? Mira, a mí me tocó hace no tantos años atrás ver en la casa de Manuel un partido con Fernando, no estaba Manuel, y Fernando Riera siempre tomaba apuntes, siempre tomaba notas. ¿Ah, sí? Y muchos años después, esto estoy hablando hace no demasiado tiempo atrás. Entonces a mí me llamó la atención que, estando en una situación, digamos, de un partido que no era tan trascendente, él siempre tomaba nota, era muy estudioso, muy preparado, y yo creo que Manuel, la ingeniería le ha servido también en ese aspecto. ¿En qué lo nota? ¿En la metodología, en la disciplina de estudio? Yo creo que él indudablemente analiza mucho las situaciones y las medita mucho y lo estudia mucho, conoce muy bien el medio. Es que hay varios tipos de técnicos, por eso se lo preguntaba. Hay unos que son muy ultra obsesivos, quizás como Marcelo Bielsa, por ejemplo, ¿no? Que es más reiterativo, que tienen su intimidad, mucho tiempo dedicado efectivamente al fútbol. Quizás Manuel Pellegrini tiene la misma disciplina para estudiar, pero se da espacio para otras cosas también. Bueno, a Manuel le gusta mucho el golf, le gusta, como te decía, leer, le encantaba Málaga donde estaba, porque es un clima muy agradable. Si no me equivoco, dijo en alguna entrevista que le gustaría volver a vivir a Málaga después, ¿no? Terminada su proceso de carrera de técnico en Europa, creo haberlo leído en algún... No, eso no lo sé, pero la verdad es que Málaga tiene un clima espectacular. Y adoran a Manuel Pellegrini, además. Sí, entonces se sentía muy a gusto. Pero yo creo que él piensa primero en el fútbol. El fútbol es su realización y es lo que él está siempre pendiente. Ahora, ¿cuál cree usted que fue el punto de inflexión en la carrera de Manuel Pellegrini para catapultarlo definitivamente a los niveles de lo que lo hemos visto durante los últimos años? O sea, ¿tú te refieres en resultados? Algún hito en su carrera, claro, o algún momento quizás, tanto en términos de resultados como en su vida personal, quizás no lo desconozco, que pueda haber marcado ese salto definitivo que lo llevó a otro nivel. O sea, en su vida personal, el salto definitivo, el punto de inflexión se produjo cuando se fue a Ecuador. Ya. Porque eso significó dejar definitivamente todo el vínculo en Santiago, sí, en su país, y sabiendo que iba a un proceso largo. Entonces ese, en términos personales, fue el punto de inflexión. Ahora, yo particularmente creo que, por lo que he visto su campaña, que la he visto desde que estaba en la Universidad de Chile acompañándolo en el Estadio Nacional, creo que lo que hizo con el Villarreal causó un impacto, se entendió mucho de lo que Manuel quería hacer, digamos. Sí. El llegar Villarreal casi a la final de la Champions. Sí, a minutos nada más. Ese fue, yo creo que el momento en que mucha gente entendió lo que Manuel era capaz de lograr. Y yo creo que este resultado, este triunfo, que yo creo que a Manuel lo llena de satisfacción,
por toda la gente que está involucrada detrás, porque no es solamente él personalmente, sino que son los jugadores, él es el cuerpo directivo que confía en él, los jugadores que confían en él, porque esto es un grupo humano de personas que tratan de lograr un resultado. Sí. Entonces yo creo que en eso se sienten muy realizados. De todos los clubes por los que ha pasado, ¿a cuál le guardará más cariño? No, yo creo que no, nunca dice una cosa así. ¿No? No, a todos yo creo que les tienen un lugar especial, digamos. Ahora, volviendo a la evolución de su carrera, usted hablaba de las características que definían a Manuel Pellegrini, esta mesura, la serenidad, incluso al momento de enfrentar las críticas. Pero en algún momento, de hecho, estando aquí ya en la banca del City, tuvo un cruce de palabras breve ahí con José Mourinho. ¿Cómo toma él esas rivalidades que a veces son también fomentadas desde la prensa, por cierto, o que la estimulan los medios de comunicación? Se ha generado una suerte de rivalidad ahí con José Mourinho. ¿Cómo lo toma él? No, para él no es tema, digamos. O sea, no... Me lo imagino por su carácter o por la manera que uno lo ve, por lo menos a la distancia. Pero... No, y te lo digo realmente, o sea, para Manuel no se queda en ese tipo de... Además, muchas de esas cosas son para generar prensa, digamos, para generar titulares y para también que tema de medios, porque hay personas que les gusta eso, la cosa mediática, la cosa de generar polémica, estar en las redes sociales. Entonces, para Manuel eso no es tema, digamos. O sea, él está preocupado de otras cosas. Yo no le quito valor si una persona piensa distinto, pero en el fondo él no es de ese tipo de persona. Entonces, para él el tema de Mourinho nunca lo hemos hablado siquiera. O sea, yo creo que en general... de la anécdota quizás. Pero... Claro, en general yo creo que es una persona que es muy particular, digamos, o sea, su forma de comportarse, pero en el fondo no un tema que nos afecte, porque la verdad es que no ha sido nada tampoco muy especial la relación entre ellos. Sí. A veces uno comenta una cosa que yo no me iría al Málaga, no sé, ese tipo de cosas. Que fue lo que dijo Mourinho, claro. Pero es para generar prensa, es para generar discusión, no es como un ataque personal hacia Manuel. Que además el contraste de los dos estilos es muy patente, no muy evidente, entre el estilo de José Mourinho, el estilo de la forma de ser, la personalidad, el carácter, ¿no? O sea, hay un contraste muy claro ahí. Son formas distintas de ser, sí, pero las dos son valiosas. Por supuesto. O sea, Mourinho ha tenido grandes éxitos, es un gran entrenador y son formas distintas. Indudablemente yo le tengo más aprecio y cariño a Manuel. No me cabe ninguna duda. pero digamos, pero indudablemente Mourinho es un hombre que ha tenido grandes éxitos. Sí, claro. Oiga, hoy día los jugadores, ya en la celebración, que se decían, por ejemplo, decía David Silva, nos devolvió la alegría al camarín. ¿Cómo es el trato de Manuel Pellegrini con los jugadores? ¿Cómo se relaciona con ellos? ¿Qué tanto grados de afecto o vínculos logra establecer? Mira, porque yo no estoy allá en Europa, digamos, entonces yo estoy acá en Chile. Lo que yo, al igual que tú, escucho y leo lo que ellos dicen. Al parecer nunca he escuchado de gente, a pesar de que ha tenido a veces diferencias de opinión con jugadores, que hablen mal de él. Ahora, yo creo que hablar mal de las personas no es correcto para nadie, digamos. No, claro. O sea, entonces, en el fondo, yo creo que el mérito está en que cuando tú juegas con figuras que son toda gente muy eficiente, muy capaz, muy profesional, que todos quieren estar en el equipo titular, ¿cómo manejas todas esas intereses? Y ese es el mérito de sacar un equipo adelante. Y muchos le atribuyen precisamente a ese manejo de grupo una de las fortalezas que tiene su hermano. Bueno, es que eso es lo que hace el fútbol mucho más que fútbol. O sea, mucho más que 22 personas corriendo detrás de una pelota, digamos. O sea, es todo lo que hay detrás de eso en una cosa sencilla que es hacer un gol, pero en el fondo hay mucho más detrás de eso el fútbol. Es toda una forma de entender cómo se actúa en grupo, cómo se fusiona, cómo se ayudan. Entonces yo creo que eso es lo bonito del fútbol. Y su hermano lo entiende así, me imagino.
de todas maneras. Ujú. Yo creo que todos lo entendemos así. Ajá. Es que hay algunos que se quedan solamente con el resultado, con si juega bien o mal. Hay muchos que dicen que Manuel Pellegrini tiene un estilo que es como ratón, dicen, ¿ah? Que a mí me parece de total ignorancia y que no tiene que ver para nada con lo que uno ve en la realidad, en la cancha. Este es el equipo que anotó 102 goles, digamos, estuvo a punto de batir el récord de más goles anotados en la Premier League. Pero hay mucha gente que se queda con esa imagen. Bueno, es que lo que pasa es que el fútbol genera mucha pasión también. También. O sea, el fútbol une, pero también desune, como todas las cosas. Todo depende de cómo te colocas frente a las cosas. Entonces, hay personas que quieren tomar una posición más partidista, pertenecen a otro equipo, a otra camiseta, entonces, indudablemente su pasión los lleva a hacer juicios de valor o no suficientemente objetivos, digamos. Sí. Pero no pasa de eso, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo con beneficio de inventario. Pablo, después de haber dirigido al Real Madrid, después de haber ganado ahora haber estado en la Champions, una instancia importante, gana un título en la Premier League, se convierte además en el primer no europeo en ganar el título ahí en Inglaterra. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hito, qué metas se puede plantear Manuel Pellegrini por delante? Bueno, yo creo que indudablemente seguir en el Manchester City, creo yo. Ahora, su proyecto adelante no creo que sea ninguno más que estar involucrado y totalmente compenetrado en el éxito del equipo y del grupo que ha confiado en él, digamos. Entonces yo creo que Manuel está pensando hoy día en el Manchester City. Ahora, si tú me preguntas respecto de la selección nacional o volver a entrenar a Chile, no creo que esté en ninguno de sus planes en este momento, digamos. En corto plazo, me imagino. O sea, es que no creo que se plantee así las cosas. Manuel está en un compromiso con el Manchester City. Y ese es su compromiso y eso no va a cambiar hasta que algo diga lo contrario. Ya, pero usted conoce a su hermano. ¿Usted cree que le gustaría dirigir la selección chilena? Yo creo que él mismo lo ha dicho que le gustaría hacerlo, pero en el fondo hoy día no es el momento. O sea, hoy día está muy bien dirigida y espero que tenga un gran éxito en el mundial que está por comenzar. Entonces, creo que Manuel no se plantea ese tipo de cosas hoy. Y te lo digo en serio, o sea, nunca lo conversamos al respecto. ¿Le queda un buen rato entonces en Europa? Yo creo que él espera que sí. ¿Cómo se toma la familia? Usted ya lo decía que había sido súper importante, pero estar lejos de la familia para Manuel y para la propia familia, los más cercanos, sus hijos, su señora, debe ser difícil, ¿no? Sí, ahora están toda su familia allá, con él. Afortunadamente se han ido a Europa y la Carola, su señora, viaja permanentemente a Santiago, pero porque están sus padres, etcétera. Ahora, lo que nosotros como familia, lo que más hubiésemos querido es que estuviera la mamá y el papá todavía. Hoy día mi hermana le mandó una foto de mis padres que fallecieron el año pasado, los dos muy cercanos en su fecha, y nos hubiera encantado que hubieran estado para poder ver el éxito de Manuel hoy día. Pero bueno, fue justo el Día de la Madre y en el fondo igual yo creo que Manuel los tenía muy presentes. ¿Qué cree que diría el papá, que al principio tenía sus aprensiones con esta carrera de técnico? Mira, el papá siempre para darle ánimo y también para felicitarlo, tenía un dicho que decía: como Manu no hay, all right. Era el hincha número uno de... Claro, el papá le decía eso y Manuel con eso se animaba y siempre el papá un gran fan de Manuel. Seguro que y la mamá también. Seguro que sigue gritando en algún otro lado ahí por su hijo y celebrando este título también del Manchester City. Somos 8 hermanos y 30 sobrinos, muchos nietos. Entonces resulta que todos nos sentimos orgullosos y felices de lo que ha sucedido, digamos, porque este fue un campeonato muy especial. Además. Porque siempre fue como el tapado, digamos, o sea, como que nadie lo veía muchas veces, salvo que estuvieras muy metido en la liga, en la Premier, no tenías por qué saber que el Manchester City podía salir campeón. Entonces fue como el tapado y al final salió campeón, y eso es parte
muy representativo de cómo es toda la carrera de Manuel, digamos. Así es, sí. Y no tenga duda de que son hartos más los chilenos que están orgullosos también de lo que ha hecho Manuel Pellegrini, pues su hermano. Yo creo que la gran mayoría. Aquí necesitamos, yo creo que unirnos más, querernos más, expresarnos más los afectos, sí, claro. y yo creo que tenemos un desafío en ese sentido. Sí. Aprender a apoyarnos, a querernos, abrazarnos más en el centro, y esto yo creo que ayuda a poner más alegría en los corazones. Sin duda, pues, y se instala como, no sé si el mejor, pero uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol chileno también, pues, sin duda. Ahí con Fernando Riera dicen que está la competencia. Yo creo que Fernando salió tercero en el Mundial de Fútbol, entonces yo creo que eso es una marca difícil de lograr, pero el discípulo salió aventajado, parece. Yo creo que Manuel ha puesto todo su empeño y ha puesto mucho de su parte para lograrlo, y yo creo que faltan muchos éxitos todavía, digamos. Ojalá que vengan más, pues. Pablo, muchas gracias por haber venido a CNN Chile, y a través suyo felicitaciones a su hermano, pues. Sebastián, un gusto. Yo le voy a transmitir el aprecio y el cariño que ustedes han expresado por él. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Chao, que esté bien. Nos separamos nosotros un instante. Volvemos de inmediato con más noticias. No se vayan.